Perfecto, muy bien. Pues Pilar, de entrada darte las gracias por participar en este archivo, por prestarte a esta entrevista. Y para empezar me gustaría preguntarte si recuerdas hace 2 años y pico ya, cuando empiezan a verse los efectos de la pandemia aquí y cuando empieza el estado de alarma, el confinamiento, no sé, ¿cómo te enteraste de todo esto? Y cómo lo viste? Bueno, yo básicamente me enteré, sobre todo, desde el trabajo estamos haciendo mucho seguimiento, porque, a ver, había gente que tenía contacto con sanidad a nivel de serveis públics y ya íbamos diciendo, ojo que se va a venir una y no sabemos hasta dónde nos va a implicar la movida, ¿no? Entonces estábamos muy pendientes porque era, si pasa algo y hay que confinarse, nosotros somos servicios esenciales, o sea, nosotros no nos confinamos. Nosotros estuvimos como sanidad a pie del cañón desde el primer día. El tema es que no salimos en ningún lado. Yo creo que posiblemente sea porque trabajamos con un tipo de población que la mayoría de la población no quiere ver. Y les llamamos los invisibles. Claro, vernos a nosotras es ver a la gente con la que estamos trabajando. Y entonces, enterarme, pues me enteré de, ya ha llegado, mañana tienes que ir, porque yo soy coordinadora de un equipo de centros de servicios sociales. Entonces, de los 5 centros de servicios sociales, que es en el distrito en el que trabajo, que es en el de l'Eixample, cerramos todos los centros y solo quedó uno. Y de todos los profesionales, solo podía quedar un equipo, porque los exclusos se tuvieron que quedar en casa, entre gente que estaba enfermita, gente que tenía gente vulnerable que cuidar, niños y tal. Al final, los que quedamos éramos los que tuvimos que ir ahí a atender a la población y a todo lo que estaba pasando. Entonces yo me enteré de un día para otro, me dijeron, además fui la primera que me tocó ir, porque me iba alternando con otros 2 compañeros directores, tienes que ir allá, no sabíamos cómo organizarlo, tú imagínate, era un equipo que hasta el propio equipo venía de otros equipos, o sea, era como un equipo nuevo, en una situación nueva, en un centro nuevo, sin saber qué hacer porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y nada, yo la sensación que tuve siempre, y todos hablábamos, es que el lenguaje que utilizábamos parecía que estábamos en la guerra, o sea, instrucciones para avui, tal, las que están a primera línea, las que no sé qué, bueno, de repente empezamos a utilizar un lenguaje que solo habíamos visto en las películas. Y fue eso, sobre todo fue como muy poco pensar y mucho arremangarnos y decir qué es lo que hace falta que hagamos, ¿no?, para poder tirar adelante de atender a esta gente. Y sí que recuerdo mucho el factor miedo, porque yo recuerdo que había personas que de repente se quedaron como paralizadas, ¿no? Entonces les decía, mira, iros a casa, quien tenga miedo que vuelva a casa, o sea, con lo que sea quizás podamos lidiar, con el miedo no se puede lidiar. O sea, y es una dificultad, un obstáculo más y bastante teníamos, ¿no? Esto es lo que más recuerdo, o sea, de un arremangarse e ir para allá. Y dices, ¿no?, de todo el distrito quedó un centro abierto, ¿dónde fue? ¿Dónde os establecisteis? Estamos en la antigua de l'Eixample, un centro que hay que está en Mallorca con Balmes, que era el más grande, uno de los más grandes del distrito, ¿no? Ahí cabíamos todo, bueno, el equipo que había quedado de los 5, y desde ahí teníamos que atender a toda la población de la Dreta, de l'Eixample, de Forpient, de Sagrada Familia, de Sant Antoni y de la Nova. L'Eixample es uno de los distritos grandes de Barcelona, o sea que tuvimos que atender a mucha población, pero no solo la que conocíamos de servicios sociales, lo impactante fue que apareció mucha gente que no eran personas que solíamos atender desde servicios sociales. Hubo mucha gente que podíamos ser cualquiera de nosotros porque nos dábamos cuenta que de repente necesitaban ayuda. Entonces, y otros que, por ejemplo, nunca necesitaban de servicios sociales y, por ejemplo, que eran de otra cultura. Apareció muchas personas, por ejemplo, filipinas, que están trabajando muchas horas y en los restaurantes. Pero claro, cuando se paró eso, no podían trabajar, no tenían dinero, no podían pagar la casa, no podían comer, no podían, ¿no? Y empezaron a llegar filipinos que encima no hablaban ni castellano ni catalán y nosotros no hablábamos filipino. O sea que lo de los idiomas también fue bastante de, ostras, ¿qué es esto?, ¿no? Parecía la ONU, pero una cosa bastante desbordadas, estuvimos, bastante. Claro, con la cosa de los idiomas, el Ayuntamiento tiene un servicio de traducción telefónica, ¿no?, una cosa por este estilo. ¿Este tipo de servicios seguían funcionando, daban al abasto?
Mira, ¿con qué contábamos para trabajar? No teníamos ni portátiles. O sea, eso significa que las que estábamos en el equipo en formato presencial, que le llamábamos, bueno, estábamos atendiendo a la gente según iban llegando. Pero la gente que se quedó en casa, que también tenía que trabajar, yo conozco de gente, de trabajadoras sociales, que se tuvieron que comprar portátiles para poder trabajar, porque el ayuntamiento no tenía ni un portátil corporativo para facilitarnos. A día de hoy todavía hay personas que les faltan portátiles para poder hacer trabajo a distancia, porque lo del teletrabajo tampoco está regulado. Entonces, claro, lo de los idiomas ya ni te cuento. Había un servicio de mediación que tenemos ahora, pero no es de traducción de idiomas, es para mediar entre culturas. Cuando viene alguien de una cultura que no acabas de entender cómo ven el mundo, pues te viene un mediador para, mira, está diciendo esto, porque en su cultura, que esto no... Pero allí nos dimos cuenta que, o sea, de idiomas, es que hacíamos mímica, casi. Sí, sí, no... Y en un sector como el vuestro, ¿no?, que están de atención y trabajo directo con las personas, de repente empezar a hacer este trabajo a distancia que no habíais hecho antes, ¿esto cómo funciona, ¿no? ¿Cómo es el trabajo a distancia de servicios sociales? Bueno, pues aún hoy en día tenemos, o sea, cuando dejamos de estar confinadas y nos dijeron que podían volver cada uno a nuestro centro, que era algo que deseábamos como agua de mayo, resulta que no podíamos, mucha gente no podía seguir atendiendo por estar gente excluida o por lo que fuera. Y entonces se tuvieron que quedar a trabajar en casa. Entonces nos pasaba lo mismo, o sea, de repente dijimos, pero ¿cómo vamos a atender a la gente por teléfono? No lo habíamos hecho nunca. O sea, además nosotros nos fijamos mucho también en pues en el aspecto físico, en la comunicación no verbal, ¿no? Las miradas, los olores, o sea, te fijas en todo, aparte de lo que te dicen, ¿no? Y de repente todo el mundo por teléfono. Entonces, o sea, era como volver a empezar de cero. O sea, de hecho, yo creo que todas nos tuvimos que olvidar cuál era la profesión que habíamos conocido. Tuvimos que conectar con lo más básico de nuestro trabajo, que es ayudar al otro. O sea, lo que haga falta para ayudar a esta persona, ¿no? No entrábamos casi ni en valoraciones técnicas de, ¿sabes?, aquello de que presente documentación para ver si la economía que está diciendo o no está diciendo, ¿no? Era, o sea, da igual, o sea, estábamos viendo a la gente mayor que se estaba muriendo en su casa, porque eran personas de estas que están solas, gente mayor que está sola durante todo el año. De repente, quien les iba a llevar la comida o quien les iba a hacer los cambios posturales si están solos en casa porque están enfermos, no llegó nadie a su casa. Entonces, claro, cuando ves que la gente se están quedando sin comida, nadie que les dé de comer, nadie que les cambie, aquello era de, ostras, ¿qué hacemos, no? Entonces era todo el rato esto y hablar mucho también con las xarxes socials que estaban en los barrios, que era gente que estaba pasando comida y dando alimentación a la gente del barrio, ¿no? Pero era pura supervivencia. Nuestro trabajo, o sea, lo que habíamos conocido, la metodología, este hacer más técnico, o sea, parecíamos open arms, pero a nivel social. O sea, aquí la gente está naufragando a nivel social y tenemos que recogerlos, o sea, y solo hacíamos esto, que recoger gente que se estaba ahogando o muriendo a nivel social, y algunos hasta físicamente, ¿eh? O sea. ¿Y esta relación con estas redes de barrio, todo esto cómo funcionaba, cómo se articulaba, ¿no? Eso fue un poco espontáneo, por así decirlo. Sí que es verdad que había xarxas con las que ya trabajábamos anteriormente, porque hacemos mucho trabajo comunitario desde servicios sociales. Entonces, las que ya funcionaban, las propias entidades de los propios barrios se espabilaron. Nosotras, como ayuntamiento, por otro lado, teníamos que hacer lo mismo, pero justo para la gente que no estaba en entidades o que no conocíamos. Lo que hacíamos era llamarnos mucho por teléfono y decir, oye, tenemos un abuelito aquí, un abuelito allá, ¿tenéis algún voluntario que le pueda llevar a este abuelito, tal? Y vamos así, te digo, como si estuviéramos en mitad de una guerra, o sea, todos tirando de todo como podíamos, porque no había nada montado, o sea, nada establecido, ¿no? Íbamos creando según vivíamos. Nos íbamos cada día, nos inventábamos una cosa para atender a una persona o a otra, ¿no? Y bueno, tiene su lado bueno, ¿eh? Quiero decir, a pesar de lo mal que lo pasamos, yo creo que hay cosas que
que esa pandemia sacó muy de dentro, no solo a nosotras como trabajadoras sociales, sino a toda la población. Yo de repente me di cuenta como que sacó algo muy profundo de todo el ser humano. Y hay una parte del ser humano que quien era solidario le salió a flor de piel y quien era egoísta le salió a flor de piel. Y había cada actitud que dices, pero esta persona, o sea, solo mira por ella, para ella, yo, mí y los míos, el yo, mi, mío. Y había otros que de repente los veías que se desvivían para ayudar a los demás, para cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que eso todavía nos ha quedado muy adentro a la gente. A día de hoy yo creo que socialmente, bueno, nos ha permitido vernos, o sea, vernos por dentro de verdad, no de lo que hablamos, sino de lo que somos. Porque yo a veces pienso que cuando la de la guadaña, que le llamo yo, cuando la muerte se te pasea por al lado, ahí no cabe la mentira, eres lo que eres. Y esta pandemia yo creo que también nos ayudó mucho a ver lo vulnerables que somos todos, de la clase social que sea, ¿no? Lo que pasa es que la gente que nosotros atendemos ya son bastante vulnerables, entonces ya viven muy aislados, ¿no? También nos permitió a los que no vivimos tan aislados darnos cuenta de lo que viven los que se quedaron aislados cuando nosotros nos quedamos aislados, ¿no? Te puede generar un punto más de empatía, de comprender al otro. Pero bueno, la gente ha remontado y hay gente que de esto ha aprendido y hay gente que solo quiere la máxima normalidad, o sea, la máxima normalidad en plan de yo me olvido de esto y seguir a todo trapo. En fin. Y el hecho de que se acercara a servicios sociales, ¿no? Gente que por su situación económica antes nunca se lo había planteado, ¿esto qué representó? A nivel de atención, representaba que había muchísima más demanda, había colas. O sea, sabes que al principio he dicho que yo no estuve confinada, o sea, yo recuerdo de ir por la calle y pude vivir esa Barcelona que se oían los pájaros, que yo decía, ostras, existe la naturaleza en Barcelona, había vivido en la vida, ¿no? Ese silencio que escuchas también en la naturaleza que te permite oír los pajaritos, los árboles, cómo se movían, y yo, ostras. Pero, a la vez, también pude ver muchas cosas que no estaban saliendo ni por la tele ni en ningún lado. Nosotros teníamos colas que salían por la calle. O sea, la demanda se aumentó exponencialmente. Y a nivel personal, lo que también nos significó a nosotras es que había mucha gente que, como te decía antes, podía ser cualquiera de nosotras. Entonces, eso también te removía mucho, ¿no? Aparte de la propia situación de que notar que era como un tsunami, de que era como si hubiera llegado una ola de algo invisible que nos estaba matando. Y no teníamos ni idea, nosotras en las primeras semanas, claro, como todo el mundo, ni mascarillas ni nada, nadie sabíamos lo que teníamos. Y íbamos a los domicilios, íbamos donde hiciera falta. Luego ya es cuando entramos todos en ese estado como de terror, que fue cuando la gente que cuidaba a la gente mayor, por ejemplo, no quería ir, pero no por contagiarse ellas, sino por miedo a contagiarlas, ante lo cual yo a veces decía, no sé, quizás no sabemos si se van a morir por el COVID o se van a morir porque no les estamos dando ni la comida. O sea, era como un abandono, una sensación muy extraña, ¿no? Es como, bueno, que de repente lo que nos pasó a todos, el mundo conocido de repente desapareció. Y el mundo laboral, lo que conoces, que ya más o menos te lo conoces cada día más o menos, de repente también era, ostras, nada de lo que he aprendido me sirve para esta situación, ante lo cual tienes que sacar de los recursos más básicos que tengas. Y yo siempre decía, los únicos recursos que nos quedaban era el sentido común y el corazón desde el punto de vista de empatía, o sea, y era aquello de, bueno, soy un ser humano y nada humano me es ajeno, y desde ahí vamos todas. Y trabajar en esta, ¿no? Como con esta intensidad, en esta situación, ¿cómo era volver a casa al final del día? Bueno, yo cuando volví a casa, volví a casa a dormir, pero de verdad es que no notaba que dejaba de trabajar, porque teníamos todos los CAPs y todas las direcciones, cuando acabábamos de trabajar volvíamos a conectarnos y a hablarnos para ver cómo íbamos a montar el día siguiente. Hacíamos como le llamamos el diario de campo del día, qué ha pasado, qué dificultades tenemos, cómo las podemos arreglar para mañana, y así nos pasábamos horas, y de repente nos podían dar las 12 de la noche, 1 de la mañana, y estábamos todavía, oye, que las tarjetas de alimentación no están llegando, o que no sabemos dónde registrar esto, o que tenemos demasiada demanda de la cultura filipina y no sabemos cómo atenderlos, ¿no? Entonces íbamos como regulando y preparando el día siguiente, y así nos pasamos. O sea, yo iba a casa a dormir, a desconectar cuando dormía, si podía,
y a las 6 de la mañana ya estaba en pie porque no podía dormir más, porque ya el cerebro me iba, ostras, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Porque además ten en cuenta que además de atender todo eso, a toda la población que atendíamos, yo como CAP también sentía que tenía que cuidar al equipo que estaba ahí, ¿no? O sea, ellas estaban cuidando a toda la gente que atendíamos, pero a la gente que está atendiendo, a la gente que está así, las tienes que cuidar hasta donde puedas, porque claro, mucha gente cayó de baja, porque no era fácil estar ahí. Entonces hay que cuidar mucho a la gente que está cuidando. ¿Y tú vives sola o vivías con más gente en ese momento? Yo ahora, en aquel momento vivía sola, lo cual fue una ventaja para mí. Sí, porque o sea, yo era como, me enfrascaba en lo que hiciera falta. No tenía la responsabilidad de llegar a casa y decir que si los niños, que si la pareja o que si mis padres, ¿no? De hecho, hubo un momento que pensé, qué bien que se han muerto mis padres. O sea, qué bien que ya no tengo padres. Jamás pensé que podría pensar eso, ¿no? Pero era como, ostras, qué bien que no tengo que vivir el padecimiento que vi que lo estaban viviendo otros. O sea, dije, me muero si tengo que vivir lo que están viviendo. O sea, que hubiera sobrevivido como todo el mundo, ¿eh? Pero es un dolor menos, una preocupación menos, pero sobre todo dolor, porque lo que más había era dolor. De preocupación no había tiempo, porque para preocuparte es de tener tiempo, para ocuparte no, o sea, estamos todos ocupándonos. No. Y no sé si tenías algún día que no trabajaras, ¿no? Que desconectaras o que estuvieras ahí. Bueno, yo cuando no trabajaba, que eran los fines de semana y tal, me dediqué mucho a hacer aquello que siempre decimos que haríamos si tuviéramos tiempo, ¿no? Entonces, recuperé libros que había leído de la adolescencia, leí libros que tenía amontonados así, de estos ya los leeré, volví a conectar con el dibujo, llamaba a la gente que tenía ahí, hacía años que no llamaba, ya llamaré, no, te pones al día en las relaciones y de qué manera, ¿no? La gente que, porque era de cómo estarán, ¿no? Y entonces fue bonito ese nivel, porque yo sentí que era como que pude alimentarme por dentro, hice cosas que me nutrían por dentro, porque yo siento que cuando estás dando mucho hacia afuera, tienes que compensarlo dándote mucho por dentro a ti, porque si no acabas en carencia, o sea, si solo das, ¿no? Y entonces ese tiempo me lo permitió mucho, o sea, cuidarme, me dediqué a cuidarme para poder cuidar a otros, ¿no? Y la manera de cuidarme es esa, hacer las cosas que te dan mimitos y que siempre, yo lo haré, ¿no? Y dices, ostras, pues ahora, qué mejor momento, ¿no? Y salir al balconcito que tengo en casa, a ponerme la última vez que me ponía morenera ahí, ¿no? Oyendo los pajaritos que ahí había y poco más, y buscando el rayo del sol en el balcón, así, a ver, ¿por dónde pasan los rayos? Sí, tenía momentos entrañables, por la conexión con lo esencial. Es lo que tuvo esta pandemia para mí, o sea, mucha conexión con lo esencial, de mí y de los otros y de la vida en general. Y, por ejemplo, no sé, ¿no? En esta conexión con lo esencial, no sé qué destacas o en qué piensas. Lo que pienso es que yo creo que es algo que hemos podido hacer muchos y que creo que es importante lo que sigamos haciendo en nuestra cotidianidad, sea trabajando, viviendo, lo que sea, poder volver a hacerlo desde ese sitio, desde lo más esencial. Mira, nosotros ahora en el curro, por ejemplo, hemos hecho un proyecto solamente para que todo el equipo podamos conectar con la esencia de nuestro trabajo, porque sentíamos que era como si nos hubieran pegado una bomba. Tú imagínate, habíamos acabado cada una en nuestras casas, atendiendo gente desesperada por teléfono o por el ordenador, y con todo ese peso, ¿no? En un equipo donde siempre hemos trabajado en equipo. La ventaja de servicios sociales es que compartimos mucho, porque ese peso hay que compartirlo. Entonces de repente era, hostia, estoy en casa, estoy sola, con unos dramones de para qué, ¿no? Y al de al lado, no sé cómo está mi compañero, no puedo hablar, porque íbamos todos a tope. Entonces yo sentí que como coordinadora del equipo tenía que buscar algo que volviera a unir a todo el equipo. Y sentí que lo único que nos puede unir es lo que es esencial, porque para pegamentos falsos ya bastantes tenemos al día. Y entonces hemos hecho 2 o 3 jornadas que nos hemos encerrado en el curro de, venga, ¿cuál pensamos que es el valor de nuestro trabajo? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál creemos que es la esencia, ¿no? Y cuanto más sencillo y palabras más sencillas, mejor. Tuvimos que sacar todas las palabras técnicas y tal. Y al final hemos hecho hasta un manifiesto, que es una cuartillita así que todas llevamos encima, pero ha sido como una declaración de principios de nuestro curro, es queremos que sea así y lo podemos proclamar. Y yo creo que esto fue gracias a la pandemia, ¿no?
Y es un compromiso que es verdad que tú, cuando haces un manifiesto, como que lo declaras al mundo, ¿no? Te abres al mundo diciendo, creemos esto, manifestamos esto y esto van a ser nuestros principios. Pero también es un compromiso con una misma. Entonces, tú te comprometes a trabajar así, ¿no? Y ahora, porque no me lo sé, pero esencialmente es como una declaración de decir, bueno, nosotros creemos en el ser humano, creemos que el ser humano tiene derecho a elegir la vida que quiere vivir, acompañamos a las personas en la búsqueda de sus recursos y las acompañamos en que puedan ejercer sus derechos y sobre todo pensamos que el ser humano y las personas que atendemos son personas en relación y que el barrio es un recurso para ellos. Y eso creo que lo aprendimos mucho en la pandemia, es importante que no podemos hacer las cosas solos, ni podemos dejar a la gente sola. Entonces, yo creo que el barrio es un recurso muy importante para todas las personas, tanto las vulnerables como las que no somos vulnerables. O sea, el hecho de, pues bueno, lo vuelvo a decir, ¿no?, de que soy ser humano y nada humano me es ajeno, es que si yo por la mañana llevo a mis niños a la escuela, pues si puedo llevar a las de la señora de arriba, que sé que van a la misma escuela y además me va de camino porque ahora está enferma o le va mal, o si voy a comprar leche y sé que el abuelito que tengo encima pues no le ha venido la ATF porque no puede y le puedo comprar leche, o sea, en realidad es como una vida, volver a la vida de pueblo. Lo que pasa que yo creo que socialmente, o sea, este capitalismo nos ha vuelto muy individualistas y muy ególatras. Y esta especie de miedo líquido, ¿no?, que tenemos a lo no conocido, a que yo me quede sin algo, ¿no?, y ya que el extraño es el enemigo en vez de ser una potencialidad, ¿no? O sea, una persona nueva que conoces puede ser un futuro amigo, una persona que te ayude, no, de repente es, Dios mío, otro de otra cultura, Dios mío, alguien que no conozco, te vas corriendo, no le abro la puerta, ¿no?, nos parapetamos, pero por favor, ¿no? Es como nos hemos alejado mucho, no solo de la naturaleza, sino también de lo que nos es natural. Y yo creo que la pandemia nos dio la posibilidad como de ver dónde estábamos a ese nivel, si estaba cerca de esa mirada o lejos, y quien apueste por lo esencial y por realmente la esencia de la vida y de la conexión con la vida, tendrá que apostar por eso, si no, bueno, no tiene mucho sentido nada, ¿no? O sea, de repente ves aquella, la de la guadaña rodeándonos y dices, bueno, ¿qué? O sea, todo lo que he hecho, todo por lo que lucho cada día, con esta mirándome, ¿merece la pena o puedo cambiar algo, no? Y a este nivel, ¿no?, de barrio y comunitario, no sé, ¿no?, pasados estos 2 años y algo de pandemia, no sé, en este tiempo, ¿qué dirías que a lo mejor ha servido para facilitar, ¿no?, el trabajo comunitario en el barrio y que lo ha dificultado, ¿no? Pues supongo que hay un poco de todo. Bueno, yo creo que una de las cosas que más lo ha facilitado es que, por ejemplo, al menos en el equipo en el que yo trabajo, todas las trabajadoras sociales, todas están implicadas en trabajo comunitario. O sea, lo primero que hay algo que ha cambiado es nuestro propio chip. O sea, nos hemos dado cuenta que realmente el aislamiento aumenta mucho la vulnerabilidad de cualquier ser humano. Entonces, todas estamos metiéndonos en proyectos, trabajando con las entidades. Por ejemplo, tenemos uno que a mí me hace mucha ilusión, que es que estamos llevando con las entidades de San Antonio, conjuntamente, además el proyecto lo estamos haciendo con ellos, no Servicios Sociales hace un proyecto y luego lo comparte, no, desde la base, que es el acompañamiento a los niños en un proceso de desahucio, ¿no? O sea, es los más pequeñitos, a los que nunca miramos, o sea, estamos hablando, es verdad, hay un follón con la vivienda que para qué, estamos con desahucios cada día, y bueno, pues estamos en eso, en evitar que a la gente la desahucien, en pararlos desde un mes, porque los pisos de emergencia no salen, porque ahora no tenemos pensiones, porque ahora no hay ni pensiones. Pero dentro de todo este movimiento, ¿no?, que es tan duro, no, o sea, aquí hay una familia, y tú miras a la familia y, es verdad, y de repente te haces así y dices, pero ¿quién es el más frágil? Entonces te ves unos niños ahí, ¿y alguien ha podido mirar a estos niños? No, entonces yo creo que desde la pandemia también se nos ha puesto una mirada como más cuidadosa, ¿no? Y ¿dónde está lo más frágil? Y entonces ahora estamos haciendo pues todo un proyecto para poder acompañar a los niños que están viviendo eso, con las escuelas, por ejemplo, los maestros, pues si llega el momento del desnunamiento, si la familia está de acuerdo, que no vivan ese proceso porque puede ser traumático para ellos, entonces montamos actividades paralelas o cuentos, o sea, es que les pese lo menos posible, ¿no?
Y esto antes no lo habíamos ni pensado. Cosas así. Con la Gent Gran también estamos haciendo proyectos muy bonitos, muchos de implicación con las entidades, pero sobre todo la esencia de todos es visibilizar a la gente mayor como personas que en sí mismas tienen valor, y tienen un valor, no dependents con carencias, que también las tienen, pero bueno, recuperar aquello de las personas mayores son las más sabias, son las que tienen más experiencia, son las que te pueden contar cuentos, son las que tienen recetas para niños, son las que cuidan a tus hijos. O sea, los tenemos escondidos en residencias, en centros, haciendo actividades ahí, que no los saque nadie del centro, no va a ser que los veamos. Entonces, por favor, es el resto de la población que nos hemos de dar cuenta de que la gente mayor son un valor y un potencial para el resto de la población, ¿no? Entonces, es mucho sensibilizar al resto de la población sobre eso. No tanto hacer actividades para Gent Gran, como para, yo siempre les digo, venga, hay que conseguir que la señora que va a comprar el pan, si le montamos un tallercito por aquí, le ponemos un abuelito contando cuentos, pues a lo mejor dice, oye, pues mañana traigo el pan, traigo al niño, y de paso resulta que ese abuelito es el que vive encima, ¿no?, de encima de su casa, y entonces poner, además, valores que yo le decía el otro día, bueno, no tenemos por qué ser todos Picassos, que eran mayor y ahí dibujando, ¿no? Cada persona es mayor, tiene un valor en sí mismo, pues es ponerlo al servicio de los demás. A él le ayudamos, o a esa persona le ayudamos a sentirse útil, y por otro lado los demás vemos que realmente son personas útiles. El problema más grande que tenemos es en los servicios sociales, es conseguir que la población que atendemos sean visibles y dejemos de ser invisibles. Nuestro colectivo, evidentemente, porque si la sociedad nos ve a nosotras, tiene que ver a quién estamos cuidando. Y lo último que quiere ver esta sociedad es a gente pobre, a gente mayor, a gente de otras culturas. Entonces vivimos de espaldas a eso. Por eso supongo que durante la pandemia tampoco se nos vio, porque no interesaba, porque nos ven a nosotras, nos ven lo que había ahí detrás, ¿no? O sea, ¿consideras que en este, ¿no?, reconocimiento que hubo un poco a los trabajos que eran esenciales, a la gente que no paraba, vuestro trabajo no estaba dentro de este reconocimiento? En ese momento no, o sea, nadie nos nombró. A mí los aplausos, o sea, yo encantada que aplaudan a los compañeros, solo faltaría, pero es que no nos están viendo, pero no a nosotras, sino a toda la gente que estamos atendiendo. Claro, a mí, por ejemplo, la gente me decía, es que los medios de comunicación de masas no pueden contar esto, porque si no, el resto de la población entrarán en terror, entrarán en no sé qué, digo, entrarán en la verdad de la vida que estamos viviendo, porque estamos viviendo en verdaderas falsedades y artificios. ¿Que es muy duro? Sí. ¿Que duele mogollón? Sí. Pero es la vida que hemos elegido. O sea, es más real eso que lo que cada día vemos por la tele. Pero bueno, cada uno elige cómo quiere vivir. Pero yo creo que ahí es como si se hubiese abierto, la pandemia fue como si se hubiera abierto un agujero negro, pero para ver, ¿no? Es como si todo el mundo de repente tuviéramos una posibilidad de ver, así, clac. Y luego con lo que has visto tú ya eliges qué sigues haciendo, ¿no? Y en ese momento, ¿no?, de confinamiento así como más duro, ¿a qué tipo de situaciones teníais que responder, ¿no? ¿Qué era, o sea, qué caracterizaba esta emergencia que os llegaba? Yo lo que recuerdo más doloroso para atender por nosotras era la situación de la gente mayor, que te he dicho antes, que estaban en casa, que ya de normal viven aislados, que no tienen familia y tal, y que necesitaban un servicio de atención a domicilio, que es una persona que les vaya o a llevar la comida, o a curarlos porque están enfermos, o a movilizarlos, y que de repente no llegaba nadie a esa casa. Es que decías, Dios mío, pero esta gente, o sea, se están muriendo solos, pero abandonados, ¿no? Eso era muy duro. Y otra cosa que también fue muy dura eran las continuas demandas de alimentación. O sea, era para comer, o sea, no era ayuda económica para... Y aún a día de hoy estamos igual, que conste. O sea, 2 años y medio y la mayoría de demandas que llegan a servicios sociales son para necesidades básicas, alimentación, ropa y habitatge, evidentemente. Y de ahí cuesta mucho salir.
Y pensando en el momento actual, ¿no? Y comparándolo con lo que había antes de la pandemia, o sea, ¿cómo es la situación ahora, ¿no? O sea, después de estos 2 años y... Bueno, yo creo que ahora estamos viviendo lo que llamo yo la pandemia social. Es como si hubiese llegado un tsunami y ahora está emergiendo hacia afuera todo lo que significó ese batacazo. Y entonces lo que está llegando es, bueno, lo que hacía años que no veíamos en servicios sociales y empezó a salir en la pandemia, o sea, todo demandas de habitatge, de alimentación, para comer, para llevar a los niños al colegio, para llevar a los niños no, para pagar becas, porque es buscar trabajo, o sea, es que la gente se ha quedado súper tocada. Y no levantamos cabeza, porque supuestamente ahora tendríamos que estar levantando cabeza, y viene lo de la guerra, la crisis, no, la requete crisis, ya no sé qué crisis más llevamos, ¿no? Y otro tema que también está emergiendo mucho es el de la salud mental, que este es otro tema que también en la pandemia se vio mucho. O sea, nosotros intentamos distinguir, yo al menos, entre lo que es salud mental y lo que es desajuste emocional, ¿no? Lo de salud mental para mí son enfermedades mentales de estas duras que se llevan en los CAPs de salud mental y tal. Pero de la pandemia aquí hay como mucho desajuste emocional, o sea, hay como gente que emocionalmente está muy frágil, que están tristes, que de ahí puede devenir en una enfermedad mental, ¿no? Que antes, por ejemplo, esto en un tránsito de tu vida, pues puedes distinguirlo como fases emocionales, de, pues bueno, una vez estás más triste, otra vez estás más de bajón y tal. Bueno, esto también es algo que hemos de aprender a vivir con ello, que también nos cuesta entender que hay momentos en la vida en que está lloviendo en tu interior, igual que llueve en la naturaleza. Bueno, está lloviendo, ¿verdad que la lluvia también tiene cosas bonitas? Pues aprovecha, estás tristón, pues te pones a leer el libro, yo qué sé, cualquier otra cosa que haces el día de lluvia. Y no obsesionarse con estoy triste y tengo que estar contento. No, eso te lo ponen en la tele, que has de estar guapo, bien y feliz todo el día. ¿Estamos tristes? Estamos tristes. ¿Estamos de bajón? No pasa nada, todo pasa. Pero ahora se están dando unas situaciones en edades muy tempranas de desajustes emocionales, desajustes mentales y sobre todo algo que no habíamos visto, yo no había visto en 30 años que llevo currando, son tantos partes de la Guardia Urbana de suicidios, de gente muy joven, y muy joven son desde 10 hasta 20, ¿eh? O sea, es como que... Y esto yo creo que la pandemia lo ha destapado, pero venía de antes. O sea, yo creo que también tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Si no vives desde tu esencia, a la mínima que te viene un batacazo, o sea, pierdes tu eje, pierdes tu centro y vas buscando agarrarte en algo exterior a ti. Y ahí es cuando haces aguas, porque nada de lo que te creías te aguanta. El eje es lo que te aguanta, tu eje interno. Y esto lo estamos viendo muchísimo. O sea, a día de hoy, lo de la pandemia en servicios sociales lo estamos llevando... que inhalamos y exhalamos, por eso necesitamos tanto otra vez conectar con nuestra propia esencia, otra vez sentir que somos equipo, nutrirnos mucho. Yo, por ejemplo, estoy intentando crear muchos espacios de que lo que hagamos sea divertido, utilizar la belleza, utilizar la música, ¿no? Aquello que poníamos en cultura, como la cultura está por aquí, los servicios sociales están por allá, que tenemos el mundo separado, pues digo, es que nadie necesita más la belleza que la gente que estamos o que está sufriendo. Entonces, pues bueno, si hacemos esto, vale, pues ¿cómo lo podemos hacer de una manera divertida? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera poética? ¿Cómo lo podemos hacer de una manera amable? Algo que nos nutra, ¿no? Que nos permita reírnos. Y desde ahí, luego atendemos a la gente con otro tananá, evidentemente, porque a nosotros también nos afecta lo que atendemos. Te quería preguntar justamente sobre esto, ¿no? Como la carga emocional que siempre tiene vuestro trabajo, en este contexto, cómo la vivís y cómo la gestionáis, ¿no? Con las compañeras también. Sí, bueno, hacemos lo que podemos. O sea, sí que es verdad que tenemos espacios donde poder gestionar eso, en teoría. No en teoría porque no se haga, sino porque son escasos. O sea, tenemos una vez al mes, tenemos supervisión, donde viene una persona ajena al equipo, mayoritariamente elegimos si queremos que sean o educadores sociales, o trabajadores sociales, o psicólogos, esto lo elige el propio equipo, donde podemos ahí revertir cómo nos estamos sintiendo, una vez al mes. Hay momentos en que no nos da abasto la hora que estamos, y hay días que es que no llegamos ni a hablar, porque claro,
para tú poder hablar de algo tienes que tomar distancia con eso, ¿no? Te paras, te miras, te sientes y cobras distancia, y desde la distancia puedes hablar. Otra manera de hacerlo sería escribiendo, ¿no? Cobras distancia y ¡pa! ¿Qué pasa? Que cuando estás en supervisión y acabas de hacer una entrevista, la supervisión es a las 12, a las 12 menos 5 estás todavía con la entrevista, llegas tarde a supervisión y tal, hay veces que no podemos cobrar ni distancia, es otra vez, o sea, es y ahora esto, en vez de ser el regalo del mes, es, ostras, y ahora esto, ¿no? O sea, ¿no? Nos cuesta como poder desconectar de eso, ver que es un regalo, poder ver, bueno, revertir ahí lo que llevamos de todo el mes, es que estamos así. Y entonces emocionalmente pasamos todas las emociones, todas es desde estar alegres porque algo nos hace gracia, que a lo mejor no es gracioso, pero es igual, nos reímos porque es una manera de sobrellevarlo. Tristes, histéricas, histéricas porque algo nos pone muy nerviosa, los días que hay desahucios estamos todas así. ¿Por qué? Porque es una situación muy desagradable, porque hay que ponerse de acuerdo con las plataformas, porque salimos en los medios, salen y salimos en los medios, no dicen nada bonito de nosotras en los medios cuando hay desnonamiento, la culpa la tiene siempre el asistente social, digo, pero culpa tendremos nosotros, no estamos aquí escurrando como leonas, ¿no? Pero bueno, entonces ese día, bueno, pues nos ponemos nerviosas y también nos ponemos de mal humor, obviamente, ¿no? ¿Con qué te enfadas? Pues te enfadas con la institución, porque no tenemos móviles, porque no tenemos teléfonos, porque los recursos llegan tarde, porque son escasos, Esto es algo que nos tenemos que trabajar, evidentemente, y nos lo vamos trabajando. ¿Cómo? Pues tomando conciencia de que estamos ahí. O sea, estás enfadada, ¿verdad? Sí. Te vas a dar una vuelta, te tomas un café o lo que necesites y luego vuelves y si quieres te acompaño, ¿no? Nos intentamos acompañar mucho ahí, porque es que si no saltamos eso, luego a la gente que atendemos la cargamos de eso también, ¿no? Entonces es un poco tomar un poco de responsabilidad del trabajo que tenemos, pero sí nos autogestionamos mucho las emociones. Yo creo que por eso es la ventaja de ser un gran colectivo femenino. O sea, es un colectivo totalmente feminizado el nuestro. Y entonces lo de las emociones lo gestionamos bastante bien, al menos somos conscientes de ellas, ¿no? No lo subimos a la mente y aquí no siento y ahora pienso, no, párate, ¿qué estás notando? ¿Estás así? Sí, ¿cómo lo podemos gestionar? Tal, y ahora sube a la cabeza y pensemos, pero esto hay que irlo limpiando y a la gente que atendemos, al final la atendemos igual, o sea, el tema no es solo el problema que te cuentan, es las emociones que acompañan a ese problema que tienen y cómo les podemos ayudar a gestionar eso, porque el problema es mayor o menor según cómo el otro lo vive, igual que nosotros, es mayor o peor según cómo lo vives, porque de eso es de lo que lo cargas. Entonces es un poco, no hay mucha diferencia entre la gente que atiendes y tú mismo, porque es que todos somos seres humanos. Te quería preguntar por eso también, ¿no? La gente que viene, que atendéis, ¿notáis un estado anímico distinto ahora que antes de la pandemia? O... Sí. Mira, antes de la pandemia, otro tema que había, que nosotros tenemos una jerga que hablamos de temas transversales, ¿no? O sea, podemos tener infancia, gent gran por població, y luego tenemos temas transversales, son temas que pasan por todas las generaciones. Y uno que teníamos era el de la violencia intrafamiliar, de género, estábamos viendo que estaba aumentando mucho, pero es un tema que lo veíamos socialmente, se ve en todos lados cómo está aumentando. Después de la pandemia, no es que ha aumentado, es que es todavía más obvio, ¿no? La gente gestiona su malestar, pues algunos se ponen violentos, o sea, es que se creen que chillando más o amenazándote lo van a conseguir, no sé el qué, porque nosotras poco tenemos más que gestionamos qué. Eso es algo que ha emergido bastante, el de las depresiones también, lo que te decía antes, de enfermedades mentales o desajustes emocionales también. Y entre los jóvenes hay mucha, le llaman depresión, pero yo creo que hay como una especie como de desencanto. Es como, o sea, es como no encuentran la ilusión a nada de la vida. Por eso se meten tanto en plays, en cosas tan artificiales, porque mentira por mentira para ellos, al menos me meto en esta mentira, ¿no? Pero mucha desconexión con la vida, ¿no?
hay mucha. Y esto es otra cosa que también noté mucho en la pandemia, de lo que te decía antes respecto a que somos un colectivo femenino. Yo creo que, pensándolo, tanto por parte de servicios sociales como lo que era sanidad y tal, yo creo que si en la pandemia sobrevivimos fue gracias a las mujeres, porque son grandes colectivos donde hay mujeres, sanidad, servicios sociales, y yo creo que las mujeres tenemos una conexión con la vida directa, por solo hecho de ser mujeres, o sea, que le pese a quien le pese, o sea, en situaciones de muerte, de guerra, cuando pasea la de la Guadaña, tú miras a las mujeres, son las primeras que se ponen en charcha, las primeras que dicen que hace falta, ¿no? Porque hay una conexión con la vida, somos dadoras de vida, y eso, atentar con la vida, para nosotras es lo último, ¿no? Y entonces, claro, yo cuando vine a los colectivos dije, ostras, no me había dado cuenta, el otro día pensando dije, ostras, es verdad, pues somos todos colectivos femeninos los que estábamos ahí con instrucciones de guerra, muy masculinas, pero siguiendo hacia adelante. Y en estos trabajos y colectivos, ¿no?, feminizados, ¿qué reconocimiento han tenido tradicionalmente y cómo ha cambiado o no eso la pandemia, dirías? Yo no creo que nos reconozcan más o menos por ser mujeres. Ahora está todo el tema del feminismo de las mujeres y tal, pero lo hubiéramos tenido igual si no hubiese habido la pandemia. Yo creo porque ya tocaba y ya está tocando. Y no sé si nunca dejará de tocar, porque esto es un currazo de para qué. Porque el patriarcado lo llevamos en vena, o sea, pero las mujeres también, en vena. O sea, es como un lavado de cerebro que llevamos ahí de para qué. Si hay algún reconocimiento, yo creo que es el reconocimiento individual que cada mujer se ha dado a sí misma. O sea, tú cuando te ibas a dormir por la noche a la cama, hacías así, y no era qué reconocimiento me doy a mí misma por ser mujer, ¿no? Era, hoy he hecho lo que he podido, ya está. Y yo supongo que los hombres también, pero en esta cosa de la que se habla tanto ahora, que son las curas, los cuidados, ¿no? El departamento de curas, las curas y tal, esto las mujeres lo hemos hecho toda la vida. Estás cuidando a tus padres, cuidas a tus hijos, cuidas a tu pareja. A veces a quien más nos cuesta cuidarnos es a nosotras, ¿no? Pero es que somos especialistas en curas y no hemos montado departamentos para eso. Lo hemos hecho porque es nuestra manera de entender la vida, ¿no? No entendemos la vida sin cuidar y cuidarnos. Y de todos estas situaciones, ¿no?, que habéis tenido que responder, gestionar durante el confinamiento y hoy todavía, ¿no? Supongo que hay cosas que tenéis más capacidad de responder y otras que menos, ¿no? No sé dónde os veis con más capacidad de responder y dónde os veis con menos y sería necesario otro tipo de recursos. Mira, lo que no hemos conseguido nunca y nos estamos tragando todas las consecuencias es el tema de la vivienda. El tema de habitatge es... Porque es verdad que a servicios sociales no nos toca el tema de habitatge. Está la oficina de habitatge, está todo el tema de la oficina de emergencias y tal. Pero sí nos tocan todas las vulnerabilidades y las consecuencias de que la gente no tenga vivienda. Eso es súper duro porque te da muchísima impotencia. Muchísima. O sea, ten en cuenta que cuando hay un desnonament tenemos unos jueces que nos citan a servicios sociales a ir el día del desnonament a ayudar a la comisión judicial. Quiero decir que tenemos que ir a ayudar a ese juez y a la comisión judicial a que echen a la familia, cuando nosotras nos hemos pasado la vida ayudando a la familia. Entonces, yo a veces les digo a la gente, es como si a un médico un día le dicen que tiene que ir a un sitio para ayudar a matar a una persona, o sea, va en contra de nuestra ética profesional. Esto es una batalla que llevamos de años. Lo último que hemos conseguido es poder enviar un informe al juez diciéndole que consideramos en cada una de las situaciones, después de valorarlo, que consideramos que en este evento, el próximo desnonament, creemos que no hemos de ir, porque la persona ya ha salido o porque va a entregar las llaves o por lo que sea. Pero claro, ¿qué nos pasa? Que si no vamos, también sentimos que no estamos acompañando a esta familia que la hemos estado acompañando hasta ahí. Ante lo cual, ahora estamos yendo en aquellos casos en los que las familias nos necesitan y a otros que creemos o no conocemos a la familia o que ya han entregado las llaves o que se han buscado otra alternativa privada por parte de Dios, que dice que no están pendientes de un piso de emergencia, entonces no vamos. Pero el tema de la vivienda, por ejemplo, nos genera muchísimo desasosiego.
por lo que os decía también antes, por los niños, que dices, pero ¿qué es esto, no? Ahí no podemos hacer nada, más que hacer unos informes de vulnerabilidad que no son vinculantes de nada, para que el juez diga, a ver, ¿quién me ha dicho, usted es vulnerable o no? O sea, ¿qué familia no es vulnerable si va a perder la casa? Es que nos pide, o sea, a veces no es que no solo que nos falten recursos, es que nos hacen hacer cosas ridículas y que es pura burocracia, y la burocracia nos quita muchísimo tiempo, mucho, mucho. Y luego el máximo recurso que tenemos es a nosotras mismas, evidentemente. O sea, yo siempre lo digo, lo que das, mira, el otro día, esto nos ha pasado a todas en nuestra vida profesional, dices, sales de una entrevista y dices, hostia, no sé, no entiendo, la persona se ha ido dándome las gracias y me ha venido pidiendo una lista de dinero, de no sé qué, que si comida, que si ropa, que si tal, que si cual, que además tiene a la abuelita enferma y tal, ¿no? Dice, no le he podido dar nada, dice, se ha ido dando las gracias y todas sabemos que es porque han sido escuchadas, se han sentido acogidas, cuidadas y escuchadas. Ese es el máximo recurso que tenemos, o sea, la propia persona y la propia profesional sabiendo que estás escuchando a otra persona. Y de eso haces tu profesión, que para mí, eso siempre digo, es un regalo, porque nos ayuda a ser personas nuestro trabajo, ¿no? Otros tienen unos trabajos que no sé si les ayuda mucho a ser personas precisamente, pero bueno, ahí cada uno con lo que hace en su vida, ¿no? Pero es un ejercicio de estar mucho contigo misma, conectada contigo misma y conectar con la persona que tienes delante. ¿Y a lo largo de la pandemia crees que la gente ha tenido más necesidad de ser escuchada que antes? Sí, sí. Ahora, después de la pandemia, más, porque antes yo creo que las ha pasado un poco como a nosotras, o sea, venían mucho haciendo solicitudes de la materia, por si necesito comer, necesitas comer, o sea, ya hablaremos otro día, pero hoy dime qué voy a comer, el desayuno, los niños, o sea, pero una vez esa necesidad mínima la tienen cubierta, luego ya las ves en las entrevistas, al final la gente lo que quiere es hablar y sentirse escuchada, porque viven mucho aislamiento, mucha gente muy sola y muy aislada. Hay mucha gente muy sola, muy aislada. O sea, es que hago así porque parece que vas con la ciudad y parece que todo el mundo está conectado, todo el mundo está... Digo, no, está la gente muy sola. O sea, que la gente esté sola porque le da la gana, chapó. O sea, no, o sea, si tú quieres estar sola, pues perfecto, pero lo peor es la soledad no deseada. Esa es la dura, para la gent gran y para cualquier persona. O sea, que tú no hayas elegido vivir sola y que te toque vivir sola, es durísimo. Ahí te puede pasar de todo. O sea, te vas mentalmente, te vas emocionalmente. Bueno, es como una cárcel, claro. Una cárcel emocional, una cárcel mental. O sea, no... Es que yo creo que los seres humanos crecemos en relación. Porque te ayuda, se te mueve la cabeza en relación. O sea, yo voy con mi cabeza, con mis pensamientos, ¿no? Pum, pum, pum. Tengo mi mirada sobre el mundo. De repente hablo contigo, me haces una pregunta, entonces de repente mi cerebro va a hacer, ¿no? Y según que otras preguntas o otras miradas, otras opiniones, pues todavía tu cerebro se ha de mover más. Esto es fascinante porque es como irte de viaje. Claro, de repente tu cerebro se va de excursión y entonces ves el mundo más grande. Si no te relacionas con nadie, yo todo el día conmigo misma ahí, diciéndome, hablándome y reafirmándome en que tengo razón en cómo veo el mundo, que es una rechola. O sea, qué aburrimiento, ¿no? Sobre todo aburrido y doloroso, pero aburrido seguro. Y para volver un momento al tema de la vivienda, tú que ya llevas años de profesión, no sé, este tema, ¿no? Comparándolo con antes de la pandemia y comparándolo también, ¿no?, con la crisis de hace una década, no sé si ves diferencia en la situación actual, ¿no?, en los casos que os llegan o las problemáticas. No veo diferencia. A ver, de 10 años atrás o de la crisis, el tema de vivienda, cuando empezó, o sea, ha seguido igual. O sea, el tema de la vivienda es que es un tema, para mí el tema de la vivienda es un tema emergente y muy claro de lo que está significando la sociedad en la que vivimos. O sea, vamos, o sea, si quieres hacer una foto de lo que significa el capitalismo y sus consecuencias, tira una foto de lo que está pasando con la vivienda, ¿no? Pero es la vivienda y son más cosas que emergen. Por ejemplo, a nosotros cuando vivimos un desnonament a la familia, lo último que intentamos, lo primero es que no haya un desahucio. Pero si lo hay, lo que intentamos es
Perdona, antes de que lo haya, lo que intentamos es que se quede en esa casa, que es lo donde ha vivido siempre, en su barrio de siempre. ¿Que tiene deudas? Bueno, pues hacemos ayudas económicas para pagarlo. Si se ha de ir, intentamos que vaya a otro piso o a otra habitación, porque los seres humanos que están viviendo en habitación, ya hablaremos, si quieres, de aquí adelante. Pero lo último es que vayan a una pensión. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando del síndrome de los niños que están creciendo en pensión. Porque una pensión, ¿cómo crece un niño? Niño, no te muevas, niño, no hables, niño... Ya tienen síndromes, o sea, ya hablamos del síndrome de pensión. Es el peor lugar donde pueda vivir una familia, y un niño más. Vale. ¿Qué pasa? Que... ahora creo que me he ido... el tema de la pensión. Pues a día de hoy llevamos 2 meses que no tenemos ni pensiones, porque tenemos el Primavera Sound, el Mobile no sé qué, el no sé qué, no sé cuántos, está Barcelona a petar. Pero quien dice Barcelona y Rodalías, Badalona, Santa Coloma y tal. Tenemos que no tenemos dónde poner a la gente desahuciada. Y estamos entre el equipo de emergencias nuestros de servicios sociales, que nos los hospedan 3 días y nos los devuelven, y la empresa que tiene el ayuntamiento para buscar pensiones, que está sobresaturada porque tiene a toda la población y a todos los turistas que han llegado. Entonces, claro, te quedas así y dices, es una sociedad un poco absurda, ¿no? Porque si ya sabemos que cotidianamente, cada día hay más familias desahuciadas, y yo tengo un pacto con unas empresas para que me faciliten pensiones, tendrían que tener una reserva de plazas para los que son desahuciados y que estén por encima de los que vienen al Primavera Sound, ¿no? Los ucranianos, es verdad que la gente de Ucrania llegó, es verdad que llegaron a pensiones, había plazas, ahora no tienen ni los ucranianos ni los otros. O sea, es que siempre recae llueve sobre mojado, o sea, sobre lo mismo. Y decía, pero ¿no pueden dejar algunos turistas en otro sitio y dejarnos plazas para poner a estos? ¿No? O sea, y esto es de antes y seguirá rato. O sea, hay cambios que son mucho más profundos. O sea, a veces lo que en servicios sociales, y yo creo que todos lo vemos eso, en el mundo en general y en la sociedad, lo que estamos haciendo mucho es parchear. Habitatge, pum, no sé qué, pum. Pero lo que no vamos es a la raíz de la profundidad del tema. Dice, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué sociedad estamos haciendo? ¿Qué es este capitalismo? ¿Qué es estas caixas? O determinadas casas que están poniendo la medallita. ¿Sabes la medallita esta que llevan los abuelos, que tocan cuando en casa, cuando se sienten solos o les pasa algo, tocan la medallita, entonces les llaman por teléfono, ¿qué pasa? Me he caído, no puedo... Entonces les envían una ambulancia o así, ¿vale? Esto es un servicio público. Se lo pone a toda persona que cumpla los requisitos mayor de 65 años y tal, y es un servicio público gratuito. Bueno, pues la casa la pone por 1.000 euros, el abuelico va y firma, luego te vienen a servicios sociales a pedir ayuda porque no tiene para comer, no le llega la pensión, le digo, pero ¿cómo es que ha comprado usted esto? Yo no lo sabía, lo va a devolver, ha firmado, no dejan, y digo, pero es que, o sea, esto ya es decir, bueno, es que esto ya, o sea... Y además, claro, no puedes hacer nada tampoco contra según qué bancos, ¿no? O sea, esto ya es parte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Los abusos de los grandes tenedores de viviendas, los abusos de los bancos, pero que abusan de los que no tienen, o de los que tienen poco. Digo, no irán a chorizar a los que más pasta tienen, ¿no? Entonces, todo el rato es lo mismo, digo, es que... Entonces, no sé si va a cambiar mucho. A ver, cambiaría si fuéramos a la esencia del meollo. Pero, no sé, ¿quién va a ir a la esencia del meollo? Y Pilar, en esta línea, ya para ir acabando, no sé qué dirías tú, qué hemos aprendido, ¿no?, de todo lo que hemos vivido en estos 2 años y pico, y qué deberíamos aprender también, ¿no? Yo resaltaría de lo que podemos haber aprendido, que seguramente que todos no, pero muchos sí, y espero y confío que sea así. La importancia de todos vivir con la esencia, de descubrir cada uno la esencia de la vida que queremos vivir, realmente lo que es importante, ¿no?, de la vida que llevamos, de la gente a la que queremos, ¿no?, de la naturaleza en la que nos desenvolvemos. La importancia de no estar solo, de no aislarse, de vivir en comunidad, de ser conscientes, sé que suena un poco topicazo, pero ser conscientes de que todos hacemos uno. ¿No? Lo que te pasa a ti me pasa a mí,
Pero no porque me lo crea, sino porque es así. Mi falsedad es creer que tú y yo no tenemos nada que ver. Esa es la gran falsedad, ¿no? Y sobre todo la importancia de que la de la guadaña nos puede volver en cualquier momento, y eso te da una mirada sobre la vida y el valor de la vida que yo no sé si lo tenemos cada día, pero es muy importante. Eso nos iguala a todos. Yo esto es lo que más resaltaría. Mucha gente decía que el virus también nos igualaba a todos, ¿no? ¿Tú esto lo has visto así, ¿no? La Claro. pandemia? Sí, sí. Yo al virus le llamo el de la guadaña, ¿eh? O sea, no, gracias a Dios no nos ha matado a todos, pero sí lo que es, bueno, y esto es otro tema, pero también lo poco que nos educan para la muerte, ¿no? A ver, que aquí todos hemos ido al colegio y hemos hecho de todo, que si pretecnológicas, que si matemáticas, que si... Pero es que vivimos muy de espaldas a la muerte, y eso es la única cosa que sabemos segura que nos va a pasar. Y quien habla de muerte no habla solo de muerte física, yo también hablo de muertes a lo largo de la vida. Vivimos muchas muertes, muertes emocionales, ruptura de relaciones, gente que quieres de tu familia que se muere. Hay muchas maneras de morir, pues siempre de espaldas a eso. Entonces, claro, cuando viene un virus que nos recuerda a eso, ay, 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 pero por favor la máxima normalidad, que se pase rápido en la máxima normalidad. Ostras, no. Entonces sí que es verdad que nos igualó, porque la muerte iguala, pero también aprendamos que la vida también nos iguala si queremos. Y ese yo creo que es la cotidianidad de los servicios sociales. Todos somos iguales en derechos y en posibilidades y en potencialidades individuales, ¿no? La vida también nos iguala, claro. Pues muchas gracias, Pilar. No sé si quieres añadir algo que no hayamos hablado. No, nada, que estoy muy contenta porque me ha ayudado todas las preguntas que me has hecho a poder rebobinar lo que significó para mí la pandemia, ¿eh? Porque o sea, muy pocas veces me he parado a pensar en eso. O sea, yo como estaba en la acción, se pasó y seguimos en la acción, ¿no? Pero me ha ayudado pues mucho a verme, a ver los cambios que ha habido, las cosas que podemos hacer, o sea que las gracias a vosotras y a vosotros. Muchas gracias.